Bien, mis queridos, qué bueno es disfrutar del tiempo de comunión, de la alabanza, qué bueno poder tener también visitas en medio nuestro, disfrutar de la bendición de tener este lugar para poder congregarnos libremente, alabar juntos al Señor y aprender también de su palabra. Estamos siguiendo esta serie que nosotros ya hemos seguido por algunos meses, titulada Viviendo la Fe. Ya Pastor Cristian nos adelantaba un poco acerca del pasaje que el día de hoy vamos a estar considerando. Y es interesante porque esta serie, después de hacer un alto, la semana pasada estuvimos estudiando ya desde el comienzo del capítulo 3 del libro de Santiago, aprendiendo a vivir nuestra fe. Eso nos ha enseñado esta carta. Una preciosa carta, muy interesante, que tiene tanta riqueza, que el día de hoy vamos a seguir considerando. Para poder comenzar, siempre queremos estar repasando un poco el contexto, dónde está situada esta escrito, para poder de alguna manera saber un poco mejor cuál es el propósito por el cual el escritor, el escritor obviamente hizo llegar esta carta a sus receptores originales. Nosotros sabemos, vamos a hacer algunas preguntas de repaso. ¿Quién escribió esta carta? A ver si alguien lo puede recordar. Santiago, ¿cierto? Lo dice el mismo título del libro. ¿Cómo se llama este hombre? Jacobo. Sabemos que hay más de un Jacobo en las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué Jacobo es? Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Veíamos muchos argumentos de por qué los otros Jacobos están descartados y por qué es este Jacobo el que escribió esta epístola. ¿A quién fue dirigida esta carta? Bueno, la carta comienza justamente a las 12 tribus de la dispersión. Es interesante, judíos cristianos que vivían fuera de Palestina, que estaban dispersos en muchos lugares, que ya no estaban en un solo sector. Por eso es probablemente una carta un poco circular, ¿verdad? Por eso se llaman epístolas generales, la categoría de esta carta. Hermanos en la fe que estaban tratando de guardar una perspectiva correcta en medio de las circunstancias difíciles. ¿Se acuerdan? Pruebas, distintas situaciones que estaban pasando, pero también ciertas tentaciones a las cuales ellos estaban cediendo. Su fe se estaba debilitando. Su madurez espiritual de alguna manera estaba un poco frágil. Ya no estaban tan firmes con el Señor. Su práctica cristiana estaba un poco débil. Es en ese sentido que de alguna manera podemos ir recordando algunas cosas con relación al contexto de este libro. Usted sabe que de todas las cartas, de todos los libros que usted tiene en el Nuevo Testamento, de los 27 libros, el que está abierto ahora, de Santiago, es el primero en ser escrito. La epístola de Santiago fue una epístola temprana. Lo notamos por su vocabulario, por su lenguaje, su estilo. Casi pasaría más como del Antiguo Testamento que del Nuevo, por todo el contexto judío que hay. Fue escrita alrededor del 44 al 49 después de Cristo, hacia judíos creyentes que estaban dispersos. ¿Cuál es el énfasis de este libro? En segundo lugar, este libro, ya lo hemos repetido, no se enfoca tanto en lo doctrinal. Nosotros sabemos que hay cartas en las Escrituras que tienen mucho énfasis doctrinal, ¿verdad? Podemos mencionar la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, que se caracterizan por tener mucha doctrina y otra parte que es muy práctica. Después de que el escritor da mucha doctrina teórica, fundamental, va a comenzar también con la parte práctica, la vida cristiana. Pero es tan diferente la carta de Santiago porque uno comienza y versículo 2, práctica, 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 y no se detiene. Casi da la impresión que el escritor no nos deja espacio para respirar ni pensar en lo que me está pidiendo y ya me está pidiendo y mandando otra cosa. Recordemos que Santiago es un líder, pastor en Jerusalén. Tiene la autoridad de alguna manera para mandar, pero al mismo tiempo lo hace en amor. Ese es el énfasis de esta carta. Es un manual de alguna manera de cómo vivir la vida cristiana, de cómo vivir nuestra fe. Más que doctrina, aunque la tiene, su énfasis es la vida, vida, práctica. Y finalmente, ¿cuál es el estilo? Bueno, hemos dicho que muchos lo comparan con lo que es el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Tiene muchas similitudes porque el libro de Proverbios tiene un enfoque también en lo que es la vida práctica. Pero el estilo, sabemos que ocupa muchas ilustraciones de elementos conocidos de la naturaleza, el mar, ha mencionado tantas cosas. Por eso es muy
parecido al libro de Proverbios en ese sentido. Frases cortas, enseñanzas muy prácticas. Así que con esto podemos llegar al propósito central del autor al escribir esta carta. El propósito es la razón de existencia de esta carta. ¿Para qué Santiago escribió? Esto es fundamental para poder entender el tema principal, todo lo que engloba el libro. Es fundamental entender por qué Santiago tomó esa pluma y escribió esta carta. Bueno, como hemos dicho, los hermanos estaban débiles en su fe. Probablemente muchos se estaban apartando, cediendo a tentaciones, siendo también oprimidos por pruebas. En medio de este contexto, sin lugar a duda, el propósito principal es animar. Ahí está la parte pastoral tierna, amorosa, pero también exhortar. Él también va a hablar cosas que deben hacer, imperativos, ¿se acuerdan? Mandatos constantes que el pastor Santiago va a estar repitiendo. Animar y exhortar a estos amados hermanos, ¿a qué cosa? A vivir su fe. Por eso esta serie se titula Viviendo la Fe. No tanto de palabras, no de un credo, sino una vida. Vivir la fe. Animar y exhortar a estos amados hermanos a vivir su fe en múltiples aspectos de su vida. ¿Se acuerdan? Hemos mencionado pruebas, tentaciones, cómo conducirse frente a las personas, tantos aspectos importantes, porque la verdadera fe se ve reflejada en todo nuestro andar cristiano. Y para comenzar, mis queridos hermanos, el tema de hoy, para introducirnos, me gustaría hacer una pequeña encuesta. No sé si a ustedes les gustan las encuestas, recibir preguntas, responderlas. No lo vamos a hacer de manera escrita, pero sí quiero hacer un par de preguntas para ver si están despiertos en primer lugar. Eso, amén, ahí con el ánimo para comenzar. Y al mismo tiempo que meditemos en lo que yo voy a decirles. Son preguntas súper simples. Y usted solamente para responder tiene que levantar su mano. Si quiere decir yo, puede hacerlo. Nada más que eso, no pararse de pie, no nos vamos a desordenar. Pero pequeñas preguntas. ¿A quién le gusta cocinar? ¿O quién se considera bueno para cocinar? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Tenemos algunas manos levantadas. ¿Quién se considera bueno para el deporte? ¿Sí? Bien, excelente. Muy bien. ¿Quién se considera bueno para la música? ¿Quién cree que tiene talento musical para cantar? ¿Sí? Ya, muy bien. Varias manos. Son como los mismos, parece, los talentos. Muy bien. Interesante. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Muy bien. ¿Cuántos han leído la carta de Santiago completa? Ya, muy bien, excelente. Pregunta, ustedes dicen, no tiene ni una relación una con la otra. Pero bueno, van a darse cuenta que sí tiene mucha relación con el tema que el día de hoy vamos a considerar. Porque yo les podría decir, ¿por qué yo tengo que creer lo que ustedes me acaban de decir? ¿Por qué yo tengo que creer a su mano levantada, a su yo? De alguna manera, Santiago va a hacer una encuesta en este pasaje y va a preguntar, ¿quién es sabio? Pero aquí no hay que levantar la mano, no hay que decir yo, sino que hay que mostrarlo con su propia vida. Yo no puedo creerle si usted cocina bien hasta que yo no lo vea, no lo pruebe, ¿verdad? Bueno, de igual forma, no podemos decir que somos sabios si nuestra vida no refleja esa sabiduría. Hoy estudiaremos el tema falsa sabiduría versus verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque una sabiduría es simplemente levantar la mano y decir yo. Una sabiduría intelectual del mundo. Pero otra verdadera sabiduría es la que se vive y se evidencia y se refleja en la vida práctica. Le invito a ir conmigo, mis queridos. Abra su Biblia, por favor. Vamos a ir juntos en la palabra del Señor. Santiago capítulo 3. Y el día de hoy vamos a considerar juntos versos del 13 al 18. Usted puede ir siguiendo el boletín también que tenemos para esta semana, ir llenando. Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Ustedes lo pueden ver en pantalla, lo pueden ver en su Biblia también. Mire la encuesta de Santiago. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras
en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque hemos dispuesto este tiempo para poder abrir tu palabra, Señor. Meditar en tu consejo, Señor, y queremos hoy escuchar tu voz hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdame, Señor, da gracia a mis labios para poder compartir fielmente tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, que tu Espíritu, Señor, libremente nos enseñe, nos guíe a toda verdad, Señor, y podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Falsa sabiduría versus verdadera sabiduría. Qué interesante el título. Ya vamos a ir resolviendo un poquito a qué nos referimos con falsa sabiduría, verdadera sabiduría. Pero para introducirnos al tema de la sabiduría, no podemos desestimar la importancia de la sabiduría en las Escrituras, ¿o no? Es interesante, en el Antiguo Testamento, las palabras sabiduría y sabio aparecen unas 300 veces. Tan solo en el Antiguo Testamento. 300 veces. La Biblia, usted sabe, muestra ejemplos buenos y malos de la sabiduría. Personas que vivieron en sabiduría y tuvieron mucha bendición, pero personas que no vivieron en la sabiduría, que fueron necios en decisiones que tomaron, y esto les trajo consecuencias. 100 veces aparece en el libro de Proverbios. Es el libro de los sabios, el libro de Proverbios, el libro para poder alcanzar la sabiduría. 100 veces hace referencia al sabio, hace referencia a la sabiduría, a la importancia de adquirirla. De alguna manera, una y otra vez nos convoca a buscar esta sabiduría. Mire, Proverbios 4, verso 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. No podemos seguir avanzando si no definimos qué es sabiduría, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? El mundo de alguna manera ha definido, ha tratado de tener alguna idea de qué es la sabiduría y se han presentado algunas definiciones. Probablemente usted ha pensado en alguna ocasión que sabiduría se relaciona a esto. Mire esa imagen, dice conocimiento. Una de las tendencias de pensar es que mientras más conocimiento tengamos en nuestras cabezas, más sabios somos. Hoy él sabe de todas las doctrinas, conoce de muchas filosofías, sabe de tantas materias, conoce de todo. ¿Qué hombre más sabio? Ese hombre es muy sabio. ¿Estaremos utilizando bien el concepto de sabiduría? Pero por otro lado, hay personas que miran la sabiduría como experiencia, ¿verdad? 20, 30, 40 años. Yo he estado en la iglesia participando, sirviendo, soy un hombre sabio. Tengo experiencia. Pero lo interesante es que esa experiencia puede ser error tras error. No necesariamente la experiencia me indica sabiduría, aunque ayuda a la experiencia para poder adquirir sabiduría. Pero ante todo esto, el conocimiento, la experiencia, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia realmente? ¿Cuál es el concepto bíblico de la sabiduría? Y no es una definición tan complicada. En simples palabras podríamos decir la sabiduría es el conocimiento llevado a la práctica. De alguna manera, si yo conozco, yo sé que mentir es pecado y yo aplico eso, o sea, no miento, bueno, estoy siendo sabio. En simples palabras, con 2 palabras podemos definir la sabiduría, es el conocimiento aplicado. El conocimiento llevado a la práctica. No significa ser una biblioteca andante, conocer tanto, tener la cabeza gigante de conocimiento, sino que es cuando ese conocimiento baja al corazón y luego baja a nuestros pies para nuestro andar diario.
Conocimiento aplicado. Una definición un poquito más elaborada. Dice, la sabiduría no es algo que depende de qué tan astutos seamos, ni de cuánta información hayamos amontonado en nuestras mentes. Más bien es una decisión moral entre ser independiente de Dios o estar sujeto a Él en nuestro pensar, al igual que en nuestro andar. Una consecuencia entre lo que pienso, lo que sé, lo que conozco de Dios y lo que hago. Conocer a Dios es importante, ¿o no? Conocer la palabra. Amén, ¿cierto? Es importante conocer la palabra, debemos escudriñarla, estudiarla, atesorarla, leerla. Es fundamental para el creyente. Pero cuando el conocimiento es solo es un fin en sí mismo tener conocimiento, dice el apóstol Pablo a los Corintios que el conocimiento envanece. ¿De qué sirve tanto conocimiento si finalmente no lo llevamos a la práctica? Un autor me encantó cómo lo expresó, de alguna forma lo llevó al terreno de lo que se conoce como las normas viales o lo que nosotros conocemos como la conducción. Y la sabiduría, en simples palabras, es cuando pasamos de el libro del nuevo conductor, pasamos a la práctica. Y este autor lo definió de esta forma: el conocimiento puesto en marcha. A nadie cuando da la prueba teórica le dicen eres un buen conductor, ¿verdad? No, ¿cierto? Soy un buen conductor cuando lo pongo en práctica, cuando paso el cambio, cuando paso la marcha. El conocimiento puesto en marcha, eso es la sabiduría. Es cuando lo que yo conozco ahora va a la cancha, va a la práctica. Es el conocimiento aplicado. Mire conmigo, esto no es tan extraño con respecto a lo que dice Santiago. Mire conmigo Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Creen que Santiago tiene ese concepto en mente? Descubrámoslo nosotros mismos. Dice Santiago capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta muy reflexiva, ¿verdad? Para mirar nuestras vidas y decir, ¿somos sabios realmente? Y la tendencia natural sería como la encuesta que hicimos, ¿verdad? Levantar la mano y decir, yo soy sabio. ¿Pero qué va a hacer Santiago? Muestre. No me hable. No me levante la mano. ¿Qué dice Santiago? Muestre. Y ahora muestre por qué cosa. ¿Por la experiencia? ¿El conocimiento? ¿Qué dice el texto? Por la buena conducta. ¿Tú quieres decir que eres sabio? ¿Quieres levantar tu mano? Muestra lo mejor. Muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Ahí está el concepto claro de sabiduría. No es cuánto conozco, no es mi experiencia, no es lo que yo puedo decir, es mi vida. La sabiduría de alguna manera es la vida práctica, el estilo de vida. Y mis queridos hermanos, estamos recién introduciéndonos a este tema, pero qué interesante porque yo quiero preguntarles, ¿cómo están nuestras vidas delante del Señor? Nuestras vidas. Porque aquí todos nos vemos bonitos, ¿verdad? Algunos más que otros. Pero nuestras vidas, lo que yo hago cuando salgo, camino, durante mi día, durante mi semana, ¿qué hago? ¿Cómo está mi vida? Mis queridos hermanos, el cristianismo como tal no es profesar un credo ni repetir una oración, ni hablar de las glorias pasadas, ni del conocimiento que tenga, sino que es vivir a Cristo. Vida. Vivir a Cristo es mi vida. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Me recordó este pasaje por la palabra muestre, que tiene la idea de exhibir, tiene la idea de mostrar, de dejar a la vista, que no quede duda esta sabiduría. Me recordó el pasaje de Tito 2, Tito capítulo 2, verso 10. De hecho, Tito repite mucho las buenas obras, la buena conducta. O sea, no Tito, sino que Pablo escribiendo a Tito. Y en este pasaje dice, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, para que en todo adornen. Y esa palabra es interesante porque podríamos traerla literalmente como la palabra cosmético. ¿Sí? ¿Para qué son los cosméticos?
para embellecer. ¿Con qué propósito? ¿Ocultarnos? O sea, ocultarse las mujeres. Para exhibirse, para mostrarse. Lo que Pablo le dice a Tito, para que en todo adorne, exhiban la doctrina de Cristo, para que en todo adornen, exhiban la doctrina. La doctrina no es teoría, es la práctica. Yo puedo verlo a usted y ver la doctrina de Cristo. Pueden mirarme a mí y ver si tengo o no la doctrina de Cristo. Si realmente vivimos a Cristo. Mire Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, no escuchen. ¿Se acuerda que hablábamos de la lengua? No escuchar, sino que vean vuestras buenas obras, que sea visible, exhibido, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y finalmente, mire las buenas obras, dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Interesante, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sabiduría, en simples palabras, aplicar lo que yo sé. El estilo de vida, un estilo de vida diferente. Pero para introducirnos a estos textos, consideremos dos textos. Quiero presentarles dos textos muy interesantes. El sabio Salomón nos va a mostrar dos esferas de la sabiduría. Va a ocupar esta misma palabra. Mire conmigo. Proverbios capítulo 3, versos del 13 al 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Amén, ¿no? Qué valiosa es la sabiduría, más preciada, es lo que tenemos que buscar. Sabiduría, debemos alcanzarlo, pero mire, en el libro de Eclesiastés, el mismo sabio Salomón, mire lo que va a decir. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era, ¿qué cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿No era tan valiosa como el oro? Aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay ¿qué cosa? Mucha molestia. ¿Qué está hablando Salomón? Y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Qué pasó a Salomón? ¿Quién tiene razón? ¿El Salomón de Proverbios o el Salomón de Eclesiastés? Sí, muy bien. Y también el de Eclesiastés. Ambos tienen la razón. ¿Cuál es la gran diferencia? Que a pesar de que está hablando del mismo término sabiduría, está hablando de una sabiduría totalmente diferente. La sabiduría de Proverbios, la que está hablando ahí es la sabiduría verdadera. Y la sabiduría de la que habla en Eclesiastés es la falsa sabiduría. En otras palabras, la de Proverbios es la sabiduría celestial y la de Eclesiastés es la sabiduría terrenal. De esto va a hablar Santiago. Lo mismo que hizo Salomón es lo que va a hablar Santiago. Es por eso que en Santiago 3, del 13 en adelante, van a competir dos tipos de sabiduría. La falsa sabiduría versus la verdadera sabiduría. En este pasaje que nosotros estamos considerando, por eso el título es ese, Salomón va a hablar de la falsa sabiduría, pero también nos va a hablar, en contraste a esta, de la verdadera sabiduría. La pregunta es, ¿cuál ganará? Así que quiero invitarle a que, permítame dentro de este tiempo que nos queda, considerar falsa sabiduría versus verdadera sabiduría. ¿Quién ganará? Y de alguna manera vamos a llegar al final y decir claramente, no les voy a dar la respuesta, esta sabiduría es la que triunfa sobre la otra. Entonces, para considerar esta batalla, este combate entre la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría, vamos a considerar juntos tres diferencias entre la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría. Tres diferencias de Santiago capítulo 3, versos del 13 al 18. Así que ahí puede ir siguiendo el bosquejo en el boletín.
En primer lugar, sin lugar a dudas, son diferentes en su procedencia. Sin lugar a dudas, puedo ver yo en la palabra del Señor que estas dos sabidurías son diferentes en su procedencia. Mire conmigo capítulo 3, verso 15. Y vamos a ir considerando, primero, la falsa sabiduría va a dar un golpe y después la verdadera va a responderle. Ya, esa va a ser la forma. La falsa, la verdadera, y de esa manera vamos a ir avanzando. La falsa sabiduría, mire el capítulo 3, verso 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En primer lugar, la diferencia entre estas dos sabidurías es ¿de dónde viene? ¿De dónde procede esta sabiduría? ¿Cuál es su procedencia? Va a mencionar tres cosas. Usted sabe que hay tres enemigos que tiene el creyente, ¿verdad? El Hijo de Dios. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás, el diablo, ¿verdad? Nuestra propia carne, el mundo, el sistema del mundo, las filosofías del mundo y finalmente el diablo. Eso es lo que de alguna forma Santiago va a mencionar. Esta sabiduría, dice él, no es la que desciende de lo alto. De manera que si no es la que desciende de lo alto, no puede ser buena. Si no proviene de Dios, el Dios que es de donde emana la sabiduría, entonces no puede tener nada bueno. No es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Suena un poco raro esa expresión, pero básicamente terrenal tiene que ver con el mundo, animal tiene que ver con la carne y diabólica tiene que ver, obviamente, con el diablo. Terrenal quiere decir de que está limitada a la tierra. Obviamente eso es lógico, es apta solo para actividades terrenales. Esta es la sabiduría terrenal. De alguna manera, algo que se caracteriza a la sabiduría terrenal es el orgullo. Tú puedes hacerlo. No sé si has escuchado esos mensajes motivadores. Saca al campeón que hay dentro de ti. Tú eres importante. Valórate. Hazlo a tu manera. Bueno, todo esto tiene que ver con la propia carne, ¿verdad? Los deseos carnales. La filosofía del mundo. Saca al campeón que hay dentro de ti. Sé el mejor. Impregna la filosofía, la educación, la política, la economía. Tantas cosas que tienen que ver con este mundo. Animal tiene que ver con, literalmente esa palabra se puede traducir como sensual. Podríamos hacer bien al traducirla como sensual, sensitivo, esa es la idea. Tiene que ver con toda la esfera de los sentidos. Evidentemente Santiago se refirió a la esfera de lo natural, el conocimiento que viene por los sentidos humanos y no el que viene de lo alto, el discernimiento espiritual. Esa es la sabiduría animal. Y finalmente, diabólica. Mis queridos hermanos, eso es una realidad. Si hay una sabiduría que viene de lo alto, buena, bondadosa, que es de Dios, hay otra que es la sabiduría que proviene del diablo. Esta sabiduría, aunque es humana, terrenal, tiene su raíz en el diablo mismo. Y la palabra podría traducirse también como demoníaca. O sea, no solamente proviene del diablo, sino que sus huestes, las huestes de maldad, los ángeles caídos, también están de alguna manera influyéndonos en esta falsa sabiduría, en esta sabiduría que no es la de Dios, sino que es una sabiduría que habla del intelectualismo, de conocer más, de filosofías, de tantas cosas, pero que no es la sabiduría correcta. Satanás siempre ha prometido una falsa sabiduría. ¿Recuerda Génesis 3, verso 5? La palabra del Señor dice claramente, Satanás dice, sino que sabe Dios, le dice a la mujer, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire la sabiduría que ofrece Satanás. Una sabiduría falsa, farsante. Pero en contraste a esta realidad, podemos hablar de la verdadera sabiduría. Hay una falsa sabiduría. ¿De dónde proviene? Terrenal, animal, diabólica. Del mundo, de nuestra propia carne, del diablo. Pero, ¿qué pasa con la verdadera sabiduría?
La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Esta es la que viene de lo alto. Mire capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto. Y como que Santiago va dejando muy claro este contraste. Esta no es la de lo alto, esta es la de lo alto. Esta es la verdadera sabiduría, dice Santiago. La sabiduría que proviene de Dios. ¿Se acuerdan unos capítulos antes? Capítulo 1, verso 5, que usted puede hojear una hoja probablemente antes. En el verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Él es el dador de la sabiduría, de la verdadera sabiduría, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, promesa, y le será dada. Y no solo eso, avanzamos al verso 17 del capítulo 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la verdadera sabiduría, la que proviene de lo alto, la que proviene de Dios. Es la sabiduría verdadera, es la sabiduría que vale la pena. Pero ¿por qué será que de repente somos tan engañados con la falsa sabiduría? Creemos que esa es la verdadera, ¿verdad? De alguna manera nos engaña este sistema pensando de que debo seguir esas filosofías, debo seguir a mi propia carne, debo amarme a mí mismo. Pero esa es la falsa sabiduría de este sistema. Pero la sabiduría de Dios, Colosenses capítulo 2, verso 3, dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la verdadera sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos. Y mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, podemos pensar inmediatamente que el no regenerado, el no creyente, no puede tener acceso a esta verdadera sabiduría. Junto con la salvación, el Señor nos ha dado la sabiduría correcta para vivir. Y es interesante, la necedad en la palabra del Señor nos muestra que siempre tiene terribles consecuencias, ¿no? En cambio, la sabiduría, ¿qué tiene? Bendición tras bendición. Pero el pecado nos engaña pensando de que si yo sigo ese camino, si yo sigo el pecado, los placeres, los deleites, todo me va a salir bien. ¿Por qué yo no puedo disfrutar de eso y el mundo goza y disfruta de todos esos placeres, de los pecados? Bueno, eso tiene una consecuencia. Y pregúntele a cualquier persona que ha tal vez disfrutado de todos los placeres, ha hecho lo que ha querido, pregúntele si realmente es feliz. Y si esos pecados no han tenido consecuencias en su vida, en su carne, en su cuerpo. Sin embargo, en Dios tenemos placeres aún mejores. En su presencia hay delicias a su diestra. Hasta el momento, ¿qué sabiduría prefiere? ¿La falsa? ¿La verdadera? ¿Cuál está ganando? Es por eso que en segundo lugar vamos a considerar la segunda diferencia. No solamente son diferentes en su procedencia, sino también diferentes en su práctica. Veamos primero la falsa sabiduría. Santiago capítulo 3, verso 14. Dice así la palabra del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En primer lugar, falsa sabiduría. De alguna manera, no solamente estas dos sabidurías se diferencian por su procedencia, de dónde vienen, una de lo terrenal, otra celestial, sino que también se diferencian en su práctica. La característica que de alguna manera se evidencia en el estilo de vida, como es propio del significado de la sabiduría. ¿Cómo se va a describir a esta falsa sabiduría? Mire cómo se describe todas esas palabras que va a mencionar. En primer lugar, celos amargos. Celos amargos. La palabra celos es una palabra neutral, ¿verdad? Usted sabe que no es ni buena ni mala, va a depender del contexto en el que se emplea
si va a ser buena o mala, si va a ser positiva o negativa. Recuerda el Señor Jesús en Juan capítulo 2 que dice, el celo de mi casa me consume. ¿Esa está ocupado en buen sentido o en mal sentido? En buen sentido, ¿verdad? Un celo por las cosas de Dios. Pero ahora Santiago va a agregar otra palabrita al lado y este vocablo nos va a ayudar a entender si está hablando de un celo malo o de un celo bueno. ¿Y qué va a decir? Celos amargos. Amargos. Y la idea de esta palabra amargo tiene como la idea de algo puntiagudo, espinoso o cortante. No sé si alguna vez se ha enterrado una espina o se ha clavado algo, pero no hay nada más desagradable que eso. Agudo, puntiagudo, espinoso, hace daño, cortante. Recuerdo cuando una vez en la casa me había roto un vaso, mi esposa botó en la basura, pero uno llega, abre la puerta debajo del lavaplatos y echa la basura solamente. Yo hice eso y sentí que ese vaso que quedó hacia arriba, el vidrio cortado, me rompió la mano. Ese puntiagudo, ¿verdad? Espinoso, cortante. Esa es la idea de amargo. Amargo, esa es la idea. De alguna manera esto nos ayuda a entender si es positivo o negativo. Evidentemente es negativo. Un poco antes Santiago había empleado esta misma palabra en el capítulo 3, verso 11. El pastor Cristian nos compartió la semana pasada. Habla ahí de un agua dulce y amarga. Esa misma palabra Santiago la va a repetir. Y esa es la idea, agua amarga. ¿Quién le gusta tomar agua amarga? Es desagradable, es malo, hace daño. Estos celos, de alguna manera, están basados en el egoísmo y en los propios intereses. Aquel que se apropia de esta sabiduría terrenal o esta falsa sabiduría, no le interesa quien se interponga en su camino, con tal de lograr sus objetivos. No le interesa. Por eso es capaz de tener estos celos amargos, le puedo hacer la vida imposible a la otra persona y me da exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la contención? Esa segunda palabra. Esta palabra tiene una connotación de disputa, agresividad y egoísmo a un nivel superior. Agresivo, le gusta la pelea, disputa, guerra, quiere siempre estar ahí peleando, cualquier cosa quiere estar discutiendo, peleado. Este vocablo llegó a estar con los que buscaban altos puestos en la política u otras posiciones de influencia y poder. De alguna manera, para alcanzar ese puesto, obviamente, no pelea, ¿verdad? Se pone agresivo. Esa es la falsa sabiduría, la sabiduría terrenal. Pero otra característica que va a mencionar, otro aspecto interesante de la práctica de esta sabiduría terrenal es la jactancia. Tiene que ver con vanagloriarse, con autogloriarse. Tiene la idea como de darse golpes en el pecho. Es la arrogancia de autoalabarse, reconocerse, glorificarse. Una sabiduría, podemos usar esa palabra porque la Biblia lo llama de esa forma, pero es una falsa sabiduría que al final solamente piensa en sí mismo. Yo soy el importante. Yo voy a ser el mejor. Pero finalmente también otra cosa que la caracteriza es el engaño. Al ser una falsa sabiduría, quien la practica dice una cosa con sus labios y practica otra con su vida. Es literalmente una mentira viviente. Presenta una falsa careta hacia los demás. Es engañosa. Una careta. Me veo como sabio. Puedo hablar un poquito como sabio. Pero la realidad es que en lo íntimo es algo completamente diferente. Esa es la terrible falsa sabiduría. ¿Qué les parece si vemos la verdadera, no? ¿Cómo responde la verdadera sabiduría a la falsa sabiduría? Capítulo 3, verso 17, la parte B, pues dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Escuchaba a un predicador que decía, incluso matemáticamente, ya uno podría preferir la verdadera sabiduría, ¿no?
Hasta Santiago de eso se encarga, demostrando de que la falsa sabiduría tiene pocas características. Ya matemáticamente, la verdadera le gana. ¿No? La otra eran, no sé, 4, 8. Son ahora las que Santiago va a mencionar un gran listado de las virtudes, cosas que caracterizan, que evidencian una práctica de alguien verdaderamente sabio en su vida. Y pura tiene que ver con libre de contaminación o mancilla. Y es interesante, varios de estos en la mente de Santiago, y tiendo a imaginármelo así, él está pensando, recordando el sermón del monte de su medio hermano, del Señor Jesús, que él lo había rechazado. ¿Se acuerdan? Él le dijo, este está loco. Pero después de que tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, conoció que realmente era el Salvador, el Mesías. Y ahora Santiago me lo imagino escribiendo y recordando las palabras de su maestro. Capítulo 5, verso 8 del libro de Mateo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Preciosa palabra del Señor, es pura. Me llama la atención porque esta primera característica que va a mencionar va a decir primeramente pura. Da la impresión de que Santiago la va a elevar por las demás. Es como que de alguna manera lo que Santiago está diciendo, pura va a ser la característica de todas las demás. Pura va a ser la constante en cada una de las otras, pacífica, amable, benigna. Se va a caracterizar por pureza, libre de pecado, de contaminación, limpio. Mis queridos hermanos, ¿cuánto necesitamos de esta verdadera sabiduría en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos limpiarnos del pecado en nuestra vida diaria? Recuerda lo que dijo David en el Salmo 51, verso 7. Le rogó al Señor, sabemos su historia, su pecado terrible. Pero él le rogó al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Le gustaría hoy hacer esta oración al Señor? Él nos promete que nos va a limpiar, nos va a perdonar. Podríamos preguntarnos, ¿hay algo que confesar ahora? La sabiduría es estilo de vida, ¿recuerda? Lo que yo hice hoy en la mañana, lo que usted hizo ayer en la noche, lo que hizo cuando nadie lo veía, lo que oculta por aquí, por acá, que tal vez su cónyuge no lo sabe. Sabiduría se vive cada momento de nuestra vida. Oremos al Señor por pureza en nuestras vidas. Segundo lugar, pacífica. Lo contrario de la otra, ¿no? El agresivo, la contención, ahora no ocasiona conflicto por su egoísmo, sino que produce paz por su humildad. Otra vez las bienaventuranzas, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aunque el otro le grite y todo y quiera pelear, pacificador. Humildad para reconocer. A veces cuando escucha alguna corrección, cuando alguien te dice algo que tal vez no te gusta escuchar, voy a la guerra a decirle todo lo que yo sé de él. Soy pacificador, humilde, para escuchar el consejo, la corrección, la reprensión de un hermano que me ama. Es amable, gentil, mesurado, afable. Esta sabiduría se caracteriza también porque tiene que ver con esto, la cordialidad, ser gentil, amable para con todos. Requisitos para los obispos que ayer hablábamos. En Tito capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 3, uno de los requisitos del obispo es ser amable, amabilidad. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. También debe ser benigna. Mire qué interesante, debe caracterizarse por ser bueno, benigno, dispuesto a ceder sin rencor o discusiones. Es dócil, obediente, no obstinado. Una persona que cumple fielmente las reglas legales y morales. Es conciliador, dispuesto a aprender de los demás. ¿Tenemos ese espíritu? Estar dispuesto a aprender, a ser enseñable.
a ser conciliador. Se relaciona un poco a lo que dice Mateo 5.3, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, el que reconoce su bancarrota espiritual, el que reconoce su bajeza, que necesita de la gracia del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya los otros van diciendo misericordiosa, compasión hacia el necesitado. Obviamente si esta sabiduría proviene de Dios, que es rico en misericordia, uno va también a ser misericordioso. Bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Buenos frutos, en otras palabras, buenas obras. Se caracteriza esta sabiduría también por tener buenas obras. Le dijo Pablo a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmezas para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Nuestra vida, ¿verdad? No solo palabras, nuestro estilo de vida. Finalmente tenemos certeza, dice el texto bíblico, sin incertidumbre. Lo opuesto es certeza. ¿Qué nos referimos con esto? Sin inconsecuencia, sin vacilación. Esta misma palabra la había ocupado antes el apóstol Pablo para hablar acerca del oleaje, las olas del mar. ¿Recuerdan? El hombre de doble alma, ¿se acuerdan? Esa es la misma idea. No es una persona voluble, ¿verdad? Que se deja llevar para cualquier lado. Y finalmente, sinceridad. Dice ahí la palabra hipocresía. Usted sabe que esta palabra hipocresía literalmente en el texto original tiene que ver con máscaras, ¿verdad? Con ocupar una máscara. Fue uno de los pecados que el Señor Jesús más reprochó de los religiosos, de los fariseos. Una y otra vez les dijo, hipócritas. ¿Por qué? Porque todo lo hacían para ser vistos de los hombres, para recibir los aplausos, ¿verdad? Oraban en público diciendo, gracias a Dios porque no soy como este publicano. Máscara. Mostrando algo que no era, solamente para ser vistos de los hombres. Sin embargo, esta verdadera sabiduría se caracteriza porque no hay máscara. Se caracteriza por ser sincera, porque lo que yo soy en lo íntimo, lo soy en lo público. No existe una falsa apariencia, no existe una máscara, no existe una careta. Una buena frase sería, dime quién eres en lo privado y te diré quién eres. Querámoslo o no, quienes somos en lo íntimo, en lo privado, en lo oculto, es quienes somos realmente. ¿Hay diferencia entre nuestra vida pública y nuestra vida privada? ¿Hay una inconsecuencia entre lo que muestro y lo que soy? La verdadera sabiduría nos debe invitar a vivir en sinceridad, en humildad y reconocer que necesito de la gracia del Señor diariamente. Finalmente, para terminar, mis queridos, tercera diferencia, esta guerra, este combate entre la falsa y la verdadera sabiduría, hemos visto que es diferente en su procedencia, es diferente en su práctica, pero también finalmente es diferente en su producto. Es diferente en el resultado de estas dos sabidurías. Hay una gran diferencia en el resultado de estas dos sabidurías. La falsa sabiduría, capítulo 3, verso 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay, ¿qué cosa? Perturbación y toda obra perversa. Esa palabra perturbación es como la idea de anarquía. Es una palabra de confusión, de desorden. No hay control. No hay quien guíe. Es un caos total. Esa es la idea. El resultado de esa sabiduría terrenal, el producto de esa sabiduría terrenal, que es un desastre completo. Fracaso, miseria. En cambio, la verdadera sabiduría, mis queridos hermanos, el fruto de justicia, verso 18, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La falsa, la farsante sabiduría produce un desastre, un caos en nuestras vidas. ¿Cuántas vidas desastrosas hay sin nuestro Salvador Jesucristo? Pueden tener la casa más grande, el espacio más grande, riquezas, pero sin el Señor son desastres de vidas, de familia.
En cambio, la verdadera sabiduría, mire qué interesante lo que dice Santiago, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí tenemos un experto en siembra, ¿verdad? Nuestro querido César Rivas. Pero, ¿qué es lo que uno siembra? ¿Es el fruto o es la semilla? La semilla. Es raro lo que dice Santiago, ¿no? Dice, el fruto de justicia se siembra. Y eso es un tanto extraño. La expresión es como la idea de que es tan bueno este fruto de justicia que uno siembra el fruto y finalmente va a recibir paz. Siembra justicia, siembra este fruto de justicia y va a recibir paz. Esa es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría tiene frutos espectaculares. Es interesante. Muchas veces el pecado nos enceguece, queremos seguir las corrientes de este mundo, tantas cosas. Pero no nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de la tremenda sabiduría que viene de lo alto, que el Señor nos ofrece y que podemos pedir. ¿Cuál es la sabiduría que triunfa para terminar? Sin lugar a dudas, mis queridos, la sabiduría que gana en esta batalla, en este combate que está hablando, este contraste que está hablando Santiago, es la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Por su procedencia. Viene de lo alto, viene de Dios, el dador de todo lo bueno, por su práctica. Tantas cosas que caracterizan esta verdadera sabiduría y finalmente por su producto, su resultado. Ya para ir finalizando, mis queridos hermanos, el tiempo ya casi se me fue. ¿Cómo obtener la verdadera sabiduría? Un par de consejos solamente. Pidámosle a Dios. Dios no quiere que seamos sabios. Dios anhela que usted y yo caminemos y vivamos en sabiduría. Pidámosle a Dios. Es una promesa. El Señor dará abundantemente y sin reproche. Busquemos diariamente al Dios de la sabiduría. Busquémoslo en oración, a través de la palabra. ¿Por qué no leer el libro de los sabios? Proverbios. Y tiene 31 capítulos que muchos dicen, un capítulo diario por todo el mes y comenzar de nuevo. Puede ser un proverbio al día que usted pueda leer. ¿Por qué no leer el libro de los sabios? Para adquirir sabiduría, para saber cómo vivir, cómo cambiar nuestro estilo de vida. Una vez más, ¿hay algo que confesar a Dios? ¿Hay algo que confesar a un hermano? ¿A alguien que yo amo? ¿A alguien contra quien he pecado? Dependamos cada día de su gracia en oración. Finalmente, podemos buscar consejos en áreas de nuestras vidas que el Señor requiera que sean transformadas por su palabra. Podemos buscar el consejo de sabios hermanos que han caminado, que han vivido a través de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 2, verso 6, para terminar. Mire la palabra del Señor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ese escudo a los que caminan rectamente nos protege. Es un escudo. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. De Jehová viene la única y verdadera sabiduría. Amén. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabiduría vas a escoger? ¿Falsa sabiduría? ¿El mundo? ¿Desastre? ¿O la verdadera? Un Dios que promete bendiciones en nuestra vida. Vamos a orar para finalizar. Y si hay algo que orar al Señor en este momento, puede ser una buena oportunidad de orar en nuestro corazón, porque sin lugar a dudas, el Señor nos muestra a través de su palabra tantas áreas que tenemos que cambiar, corregir, modificar. ¿Por qué no hablar con nuestro Señor en nuestro corazón? Escucha esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, muchas gracias, Señor, porque hemos aprendido que hay una falsa sabiduría, Señor, que nos rodea
que nos ataca, que nos miente, que es engañosa, que nos quiere hacer pensar que es lo mejor del mundo, Señor. Pero que hemos visto, Señor, que no tiene ni un valor, Señor, porque proviene del mundo, de nuestra propia carne, del diablo, Señor. Porque, Señor, es una falsa sabiduría, Señor, que está llena de guerra, de pleito, contención, jactancia. Es pecaminosa, Señor. Pero también tiene un producto y un resultado desastroso, Señor. Pero por otro lado, Señor, hemos aprendido que hay una verdadera sabiduría en tu palabra. Que al seguirla, que al obedecerla, sabemos, Señor, que tenemos todas tus promesas, Señor, a nuestro favor. Todas tus bendiciones, Señor. Todo lo que tú prometes en el precioso libro de Proverbios, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a seguir esta verdadera sabiduría en nuestras vidas. Te ruego, Padre, por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta sabiduría y a vivir nuestra fe. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.